Perfecto, ¿me la habilitas? Listo, creo que Claro. ya. Ok, listo, me comenta. Vamos a... Eh, ¿Me confirman Excelente, si ven la pantalla? Sí, correcto. Perfecto, bueno, entonces vamos a dar inicio ya a la parte más específica de la intervención farmacológica del ciclo estral como herramienta pues, reproductiva al mejoramiento de datos ganaderos. Haciendo un recorderis rápido, habíamos hablado anteriormente de la anatomía y la fisiología reproductiva con un énfasis importante en la fase folicular, ¿cierto? Cómo se da el fenómeno de la ovulación para entender todas esas hormonas pues, que intervenían en los procesos reproductivos, ¿sí? Pues, por tanto, su uso, pues, ¿por qué se hace? ¿Listo? Bueno. Ahora vamos más a hablar de ciertos aspectos farmacológicos. Recordar que la farmacología es pues, una ciencia básica que pues, corresponde a una de las disciplinas pues, dentro de las diferentes ciencias médicas. En el caso de medicina veterinaria, la farmacología reproductiva pues, es, no digamos que muy amplia, pero sí muy estudiada por los diferentes usos que se tienen. Y específicamente en el caso de bovinos se ha trabajado y se ha estudiado, digamos que hay investigación fuerte en esta parte y obviamente a lo que corresponde la parte práctica también. Entonces, recordando así rápidamente, tenemos diferentes hormonas, las cuales hacen parte del control del ciclo estral. Entonces, aquí tenemos diferentes hormonas de importancia reproductiva dentro de lo que conforma la hormona fisiológica como tal, ¿cierto? No todas las hormonas las tenemos fisiológicamente. Entonces, para el caso de hoy, pues, específicamente vamos a hablar de creo que las 4 primeras, lo que es la hormona liberadora de gonadotropina, la GnRH. Recordemos que esta hormona se produce en el hipotálamo, una hormona es un decapéptido, ¿cierto? Casi todos los mamíferos conservan el mismo tipo de hormona y es una hormona pues que se ha estudiado. Vamos a ver que esta hormona, su mayoría son análogos de la GnRH y es curioso, pues normalmente utilizamos o conocemos unos 2, 3, pues 4 tipos de GnRH, pero a la luz de ser un poco más específicos, se han estudiado en humanos se ha estudiado mucho esto, tenemos más de 200 tipos de análogos de la GnRH. ¿Por qué fácilmente se ha estudiado? Bueno, pues por su interés reproductivo, en la parte de la fertilidad en humanos y adicional porque es una hormona proteica, peptídica muy pequeña, entonces muy fácil de estudiar. Realmente ya se ha podido hacer su síntesis proteica exacta, peptídica, y fácilmente pues se puede cambiar cualquier secuencia, si es un isómero, L-isómero, D-isómero, fácilmente se cambia. Posteriormente tenemos la hormona luteinizante, tanto GnRH estimula LH y FSH, estradiol, ¿cierto? La forma de estradiol, la forma más similar, mímica que tenemos de los estrógenos, el 17 beta estradiol, y posteriormente vamos a hablar de progesterona y prostaglandina F2 alfa. Eso lo hablaremos en la próxima clase porque son un poco más específicas. Bueno. Entonces la GnRH no la tenemos, no se usa, bueno, hay una forma que es casi pura, pues, llamémoslo así, o la más parecida, la más, sigue siendo aún así un análogo, pero pues aún así tiene otro nombre, que es gonadorelina. Y pues en este caso se utilizan diferentes sales, acetato de gonadorelina, clorhidrato de gonadorelina, y realmente pues varía un poco la farmacocinética, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en general esta es la forma más parecida, ¿cierto? Más parecida a la GnRH, ¿cierto? Gonadotropina. Y bueno, como les decía que había más de 200 tipos de análogos de la GnRH, pues hay un poco más que se usan comercialmente. Y pues dentro de las que tenemos que es de mayor uso en veterinaria y específicamente para los bovinos tenemos la buserelina.
El más común es el acetato de buserelina. Más adelante vamos a hablar un poco acerca de a lo que corresponde a ciertos nombres comerciales. Bueno, de pronto en esta cuestión de los nombres comerciales varía mucho por país. Y esta cuestión también siempre la he tocado en todo, bueno, en el diplomado anterior, pues les hacía la pregunta a varios de los costos. Ya más adelante vamos a trabajar esto con más detalles sobre los costos que se tienen de cada hormona, ¿cierto? ¿Cuánto es el tratamiento específico? ¿Cuánto cuesta? Porque ya también es una cuestión importante a la luz de recomendar los protocolos hormonales. Entonces tenemos estas dos, gonadorelina, buserelina. Quizás la primera, algo importante desde lo farmacológico también es que algunos de estos productos de gonadorelina vienen liofilizados, es decir, vienen para una reconstitución, vienen un polvo ultrafiltrado seco para dilución. Entonces esto hace que no se conserve mucho tiempo. Ahí el más común es el Fertagil, que algunos pues es un nombre comercial, mientras que buserelina, pues vienen algunos frascos de color café oscuro. Cuando pues, recordemos que estos frascos de café oscuro vienen así, no que ese color sea bonito, me guste o algo parecido, sino porque se debe evitar el contacto con los rayos del sol. Entonces es como una forma de indicar esto. Esta buserelina pues se usa, ¿cierto? Se usa, es otra hormona. Ya vamos a ver que también entonces ha existido la cuestión de que, bueno, ¿cuál de las dos es mejor? ¿Cierto? Comercialmente, como les digo, existen varios productos, varía la casa comercial, incluso ahí mismo dentro de la misma casa comercial varía el nombre. Por ejemplo, MSD, que es un laboratorio muy conocido pues a nivel internacional, MSD en ciertas partes se llama conceptal, en otras se llama receptal, pues, pero viene como siendo mismo producto, nada más que le cambian el nombre por la zona, pues, por el país más que todo, pero realmente es como lo mismo. Bueno, entonces vámonos específicamente a gonadorelina. La gonadorelina estimula como tal la producción y la liberación de FSH y LH desde la pituitaria anterior o desde la FSH y LH pituitaria o hipófisis, ¿cierto? Anterior o adenohipófisis. Mira que tiene un poco de nombre. Entonces realmente estimula, es una liberación rápida de GNRH, ¿cierto? Se piensa, se dice que esa primera secreción endógena de GNRH desde el hipotálamo es controlado por varios factores que incluyen estas hormonas sexuales secundarias. Por eso, inicialmente su uso fue utilizado para inducir la pubertad, porque entonces se pensaba que ese centro hipotalámico generaba esas descargas basales, pero no eran suficientes. Una estimulación leve con gonadorelina, en este caso desde 1920, según reportes, pues hay productos muy similares a su uso. Entonces, pues realmente se empezó a trabajar con esto. Esta intervención farmacológica es, digamos que pues, se ha estudiado demasiado, realmente se ha estudiado, hay mucho trabajo sobre esto. Y vamos a ver a la final que hay ciertos cambios que son muy específicos y no van a variar solo de el factor tratamiento hormonal, sino que hay otros factores que lo dejamos cuando hablemos de IATF, que es la sincronización de la ovulación, que están relacionados con lo que es individuo. Factor manejo, ya lo decíamos, condición corporal, se ha correlacionado mucho con la respuesta, raza, ¿cierto? Otras variables que influencian sobre todo la respuesta reproductiva. Por esto, bueno, volviendo a lo mismo, la gonadorelina causa una onda de liberación de FSH y de LH después de una sola inyección. Chévere de esto, me estimula FSH y LH, entonces me va a hacer como una estimulación rápida a nivel ovárico, ¿cierto? De si hay folículos que son sensibles, bueno, más que son sensibles, empieza la estimulación, pero su acción más importante puede haber sido una acción luteinizante, que realmente lo que yo quiero es ovular. Entonces, mira que tiene varias funciones. Una, primaria, estimulación ovárica de LH y FSH.
pero esa estimulación puede llegar a tal punto que genere luteinización por la acción propia de la LH. Entonces, mire que la acción de estos análogos de la GNRH es mixta, muy variada y no me es muy específica. De ahí que me va a sincronizar una nueva onda folicular. Entonces, esto hace muy amplio, pero a su vez un poco específico para ciertos casos el uso de estas hormonas. Entonces, aquí está, la gonadotropina se usa para inducir luteinización y ovulación, ¿cierto? Ahí de pronto está al revés, pero primero la ovulación y luego de la ovulación hay luteinización, ¿cierto? No luteólisis. Eso es todo fenómeno que vamos a ver diferente causado por otra hormona. La gonadotropina se ha utilizado para controlar varios trastornos reproductivos en los que se desea como tal la ovulación, en los que la estimulación se desea la ovulación como tal. Farmacocinética, aquí hay unos datos insertos. Si realmente ciertos datos de estas hormonas de la farmacocinética no ha sido fácil de rescatar. Eso es algo importante de resaltar, ¿cierto? Bueno, pues de pronto en casi todos los mamíferos se ha parecido. Entonces, mire que tiene bueno, tras la inyección intravenosa en cerdos, pues se distribuye rápidamente en el líquido extracelular, tiene una vida media de distribución de unos 2 minutos, rápida, y la vida media de eliminación de 13 minutos. Realmente, ¿qué les merece a ustedes, los que pronto les gusta mucho la farmacología, esta farmacocinética de este medicamento? ¿Alguno de pronto? Nadie. Pues realmente no ven que es muy rápida, ¿cierto? Y tiene lógica como a lo que habíamos hablado, que la GNRH actúa muy rápidamente, porque ya se libera en el hipotálamo, pum, y llega a la hipófisis, ¿cierto? Y en ese punto, pum, ahí mismo actúa, ¿cierto? Y realmente obedece a esto, se metaboliza rápidamente. Bueno, y bueno, por aquí hay algo en el chat. Miremos, los homólogos de la gonadotropina disponibles en el mercado son específicos por especies, sí y no. Sí y no, ¿cierto? La diferencia está en la respuesta como tal. Es decir, la GNRH humana, mamífera es muy parecida y es muy conservada entre especies. Ya vamos a ver unas gráficas con esto. Entonces, sí hay unos que actúan mejor por especies. Por ejemplo, en la especie equina, hay un análogo que yo sé que se usa mucho, pues no soy experto en reproducción equina, pero la deslorelina se usa más que en bovinos. Posiblemente tiene mejor respuesta, pero a lo que más se ha estudiado de la gonadotropina, pues de los análogos de la GNRH, es su afinidad al receptor. Y esto hace la diferencia en la respuesta como tal. Vamos a ver, esto aquí a veces se bloquea. Bueno, y ahora tenemos la buserelina. Entonces, es un agonista de la GNRH, un análogo, es un nonapéptido, es un péptido. Y en este caso, la buserelina, mire el cambio bioquímico que se le da. Tiene como es de 10 péptidos, tiene una D-serina en la posición 6 y una etilamida en la posición 10. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace o qué le confiere esos cambios farmacológicos? Esos cambios van a estar dados, obviamente esto lo hace gente que pues, estudia, farmacéuticas, y esto hace que estudien exactamente qué porción de ese péptido es genérico, es específico, si se cambia, cambia la especificidad. Pues realmente es como eso, ya es como algo más bioquímico, ¿sí me entienden? Que a veces le preguntan eso. Pero ¿qué es lo importante para nosotros? Pues saber que realmente la buserelina se le ha encontrado una mayor afinidad al receptor de la GNRH.
Entonces, para responder un poco a lo que Natalia, que es muy, muy chévere, me encanta que me pregunten, me gusta mucho cuando preguntan. Realmente, bueno, ya veo que hay como 14 personas, chévere que ya, sí, realmente casi siempre me gusta ver cuántos se conectan para estar pues como pendientes. Entonces, bueno, este es un reporte, eso fue publicado por este autor que aparece acá, Padua, Padua, en 2005. Fue publicada pues, en una revista de buen impacto, Ciencia de la Reproducción Animal, y es una recopilación esto es un resumen de los trabajos publicados in vivo e in vitro. ¿Por qué se hace ahí la claridad in vivo e in vitro? Porque pues, ustedes pueden saber, ustedes entienden que lo que ocurre a nivel in vivo e in vitro es totalmente diferente. Entonces, muchos de estos modelos de investigación han sido modelos in vitro, los cuales algunos han sido con células y algunos pues in vitro, bueno, no se considera si son modelos in vivo, que utilizan ratones, ¿cierto? Esos son mamíferos, más o menos pueden tener un control reproductivo parecido, y aquí comparan y muestran la potencia relativa de estos agonistas GNRH relativa hacia los receptores de la GNRH. Entonces, ¿qué vemos aquí? Esta es la triptorelina, esta casi no la usamos, posiblemente se use más en medicina humana. Deslorelina, esta fue la que les mencioné ahorita, en equinos, también se podría usar en veterinaria. Creo que hay reportes en bovinos, se usan en equinos sí se usa mucho. Y finalmente tenemos la buserelina. ¿Qué ven ustedes de la gráfica? Analizando. Entonces, mira, hay modelos in vivo, modelos in vitro. Tómense un minutico ahí para que miren, ¿cierto? ¿Cómo es esa afinidad? Por ejemplo, ¿en qué varía? ¿Qué ocurre ahí? Un momentito ahí para que analicen. Es muy sencillo, ¿cierto? Lo que muestra ahí es cuántas veces más. Entonces, mira que la buserelina tiene, por ejemplo, bueno, aquí en ratones, unos por acá, 150 veces más afinidad en la inducción de la ovulación en ratas. Bueno, pues miramos por acá. En la descarga y el área bajo la curva, el área bajo la curva es donde mayor concentración hay de un producto farmacológico. En la descarga de LH y el pico de LH. Este estudio por acá, miren, 1990. Y se ha reportado la buserelina con 50% mayor afinidad. Bueno, entonces, bueno, por aquí hay otros datos, 60, 56, 60, bueno, pero miren que en realidad la deslorelina posee un poquito más, esto pues es un resumen, esto no suma pues como a la evidencia como tal, pero sí indica que estos análogos de la GNRH poseen mayor afinidad como tal. Caso específico para nosotros en bovinos, la buserelina. Entonces, conclusión, la buserelina posee una mejor afinidad como tal. Pero bueno, esa afinidad está relacionada con que haya mejor ovulación. Es otra cosa que muchos científicos pues, plantearon. Entonces, bueno, aquí hay unos nombres de diferentes tipos comerciales ya de GNRH, preparaciones. La nomenclatura del péptido, por ejemplo, es GNRH nítida, porque es gonadorelina, lo que les decía es el más parecido. Nombre más común es Fertagil, este pues es de Merial, MSD, por dos. Estos laboratorios ahí son como un poco parecidos. Pues me perdona si hay alguien que trabaje o conozca los laboratorios. Buserelina, acá la tenemos. Entonces, mire que en la parte 6 tenía ese reemplazo y en la parte 9 peptídica y pues al final termina siendo GNRH. Receptal, nombre comercial. Conceptal también. Bueno, y hay otros. Entonces, miren que hay un poco de preparados de análogos de la GNRH comerciales. Deslorelina, fertirelina, goserelina, leucoprólido, nafarelina, triptorelina. Bueno, hay muchos. Esa es como la
la conclusión. ¿A qué muestro esto? Que es un panorama grande, les decía que hay más de 200 tipos de análogos, de agonistas, de GNRH, pues estamos normalmente con lo más usado, posiblemente porque ya se le ha gastado el tiempo en decir, es el que mejor usa, también es dentro de lo farmacológico que más fácil se sintetiza. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí, pues, muestro un estudio más o menos reciente, 2015, que es el efecto de la gonadorelina, lecigelina, se usa mucho en Europa, y buserelina en el pico de LH, la ovulación y la progesterona. ¿Por qué ponen la progesterona? Porque es importante decir que si se da la ovulación, eso me va a aumentar los niveles de progesterona. Entonces era lo que les decía. No todos los inductores de la ovulación me van a negar la ovulación, o por más que eso es, no todos los análogos de la GNRH que me inducen ovulación, si tienen mayor afinidad, más fácilmente me generan ovulación. No, son dos cosas diferentes. Entonces aquí querían comparar gonadorelina, muy comúnmente usada, lecigelina, que se usa mucho un poco más, bueno, pero para nuestro caso es importante, gonadorelina, buserelina, en pico LH, que es importante para generar la ovulación como tal, y la progesterona. Entonces aquí en este trabajo grande, que se quiso comparar, mostraban después de la aplicación, aquí eran varios tratamientos, les cuento rápidamente, eran tratamientos entre vacas y novillas. ¿Por qué? Porque sí puede ser diferente la respuesta entre una vaca multípara que tiene diferentes retos a una novilla, ¿cierto? ¿A qué voy yo? ¿A qué apunto yo? Bueno, de pronto ahí sí hay que estratificar, era lo que hablábamos. Y también dentro de las novillas, no es lo mismo una novilla Bosílicus que una Bos taurus, ¿cierto? Pero bueno, estos son un poco más de datos para ganado taurino, pueden aplicar un poco más. ¿Qué sabemos de por sí? Por ejemplo, los protocolos con GNRH, el OPSYNC, lo vamos a ver más adelante, no tiene muy buena respuesta en novillas, por varias cosas, ¿cierto? Ya se conoce exactamente. Pero bueno, rápidamente, ¿cuál aumenta mucho más? Que en nuestro caso es específico, las líneas de gonadorelina, buserelina, los niveles de LH. ¿Cuál está un poco más por encima? Si analizan bien, bueno, por acá, más o menos, estos son intervalo en horas después de la aplicación. Aquí se dieron unas dosis comerciales, aquí está, gonadorelina 100 picogramos, lecigelina 25 a 50 picogramos y 10 picogramos de buserelina. Eso fue en novillas al día 6 y al día 7 después del esto. Aquí está, entonces, bueno, ¿cuál aumentó más? Bueno, realmente los que son diferentes a gonadorelina. Miren, a gonadorelina que puede estar un poco más por acá, por abajo. Y por acá más por encima, buserelina. Eso pues, es otra de las formas de explicar que hay mayor afinidad de otros análogos diferentes de la gonadorelina. Aún así, bueno, otra parte de este estudio fue decir, bueno, entonces habrá diferencia tras la ovulación en esos niveles de LH. Aquí simplemente niveles de LH. Niveles de LH no van a ser iguales a ovulación, porque puede que la ovulación ocurra no solo por la LH que estimula la inyección, la aplicación del medicamento, sino por la misma LH endógena que hay. Eso también es una cuestión. Pero lo más importante es, bueno, si sí se generaba ovulación y adicional, así se generaba ovulación, cómo aumentaba eso los niveles de progesterona, porque el efecto que necesito de la GNRH es ovulación, luteinización. Entonces aquí comparaban entre gonadorelina, lecigelina a 2 dosis y buserelina. Si ven en esta gráfica, estos son días post aplicación de cualquier análogo de la GNRH, todas estas se aplicaron intramuscular. Si ven bien, puede que haya una por encima de la otra, pero a la luz de la estadística no hay diferencia entre estos tratamientos, ¿cierto? Si se aplica una prueba específica estadística en esto, no hay diferencia. Entonces la conclusión es que a las dosis recomendadas, cualquiera de los análogos puede tener el mismo efecto. Entonces, realmente a la luz de la evidencia, eso sería chévere revisarlo, el efecto propio que tienen diferentes análogos sobre la respuesta de la ovulación. De eso hay muchos datos, sería bueno recopilarlos en una revisión sistemática o un metaanálisis que evidencie exactamente cuál es. Pero de lo que hay, eso es 2015, fue 7 años atrás, pero hacia acá no ha cambiado mucho.
casi todos estos análogos sirven si se da a las dosis recomendadas. ¿Que tienen mayor afinidad? Sí, pero eso puede ser igual a que sí genere ovulación. Y realmente la gonadotropina, a pesar de tener menor receptividad, bueno, tiene menores afinidad receptor, también me genera el efecto como tal de ovulación. Es como una conclusión de ahí. ¿Tienen ustedes preguntas de eso? No. Bueno, entonces esto pues es una forma. Bueno, ya relacionado con estas mismas hormonas gonadotrópicas, hipotalámicas o hipofisiarias, tenemos la hormona foliculoestimulante. Entonces, bueno, esta hormona foliculoestimulante, ¿qué les cuento? Como para decir que farmacológicamente la sintetizaron y todo esto, se utilizó, pues, o anteriormente, pues todavía se usa. Este es un producto comercial, lo pongo así porque, bueno, la acción es que es casi que pura y es Foltropin. Foltropin es un extracto hipofisiario de cerdo. De ahí a lo que me preguntaba Natalia de que si hay mayor afinidad o es diferente. Por ejemplo, en el caso de la FSH, Foltropin se usa mucho en los tratamientos hormonales que son para superovulación. Luego, cuando vean la parte de transferencia de embriones, pues producción de embriones y transferencia de embriones, van a ver que una forma de producción de embriones es por la técnica MOET, que es multiovulación y transferencia de embriones. Y una forma es hacer una superovulación con FSH, que va a estimular más los folículos, pues el crecimiento folicular y luego pues una inseminación de la hembra, todo eso lo ve más adelante. Entonces, esto es de cerdo, es extracto de pituitaria de cerdo, pero se usan bovinos y tiene un efecto bueno. Entonces, este Foltropin, creo que no sé si se ha descontinuado aquí en Colombia, pero bueno, anteriormente cuando era más común el uso de la superovulación y la transferencia, y el lavado, que la superovulación lleva según lavado, transferencia, se usaba mucho. Entonces, esto es FSH pura, ¿cierto? Está muy purificada, es hormona folículo estimulante, también viene liofilizada. Hay otras como esta Ovagen se usa, pues es como más europea, pero es como otro nombre, también viene en un polvo liofilizado, hay que refrigerarlo, si mal no me equivoco. Entonces, bueno. Pero bueno, entonces esta, por esas cuestiones que le digo, es costosa, eso sí, es costosa para que lo tengan en cuenta, pero otra que tenemos, una hormona como análoga de la FSH, es la gonadotropina corionicaquina. La gonadotropina corionicaquina es conocida formalmente como la gonadotropina de suero de yegua preñada, PMSG, Pregnant Male Serum Gonadotropin, así aparece mucho en inglés. Y esta gonadotropina es producida en la yegua, ¿cierto? Es secretada por las copas endometriales en yeguas preñadas. Y básicamente la acción que tiene esta gonadotropina es en la gestación temprana, aumenta para generar cuerpos lúteos accesorios y una forma de mantener mejor la gestación. Esta acción es propia de la gonadotropina corionicaquina, pues luego la estudiaron, esto se producía en una cantidad y se miró y se dijo que pues, a pesar de que es algo diferente, es una gonadotropina corionicaquina, tiene una acción FSH y también LH, pero tiene mayor afinidad o mayor respuesta o mayor acción, como lo queramos llamar, FSH, es la gonadotropina corionicaquina. Referente a esta, es una glicoproteína y es importante mencionar que es una gonadotropina no pituitaria, no se produce en la pituitaria. Es de larga acción, ¿cierto? Y pues más que larga acción es que su efecto es como prolongado, puede darse por más de 24 horas, eso es como a lo que se refiere. Anteriormente cuando se usaba suero de yegua preñada PMSG, había que ponerlo y luego poner una anti-PMSG, desde esto pues, no se sigue usando mucho, y se empezó una síntesis más específica de gonadotropina corionicaquina. Entonces, esta gonadotropina corionicaquina comercialmente se consigue, se usa, digamos que frecuentemente en programas de IATF, de sincronización de la ovulación, y va a tener ciertas acciones específicas porque me aumenta el diámetro folicular. A mayor diámetro folicular, rápidamente lo menciono, mayores estrógenos, mayor sensibilidad estrogénica y mayor
chance de ovulación, ¿cierto? Entonces, en ciertas condiciones de vacas con baja condición corporal o que no vayan a tener, o usted piensa que no va a tener una buena respuesta, la adición de FSG, gonadotropina cloronicaquina, va a ayudar a este efecto como tal. Entonces, esto es algo importante de la FSH. Otra hormona, en este caso, análoga, entonces si tenemos gonadotropina cloronicaquina, tenemos gonadotropina cloronic humana. Bueno, ahí me faltó mencionarles, también tenemos LH pura, que es Chorulón. Chorulón pues, también se usa comercialmente, pero al igual de lo que ocurría para la SG, pues la HCG se usa más por todas las cosas que les mencioné anteriormente. Pues si esta es producida, si la anterior equina es producida por yeguas, esta es producida por mujeres. La HCG es una hormona obtenida de la orina de mujeres preñadas. Si mal no me equivoco, pues, se usa para el diagnóstico de gestación en humanos, en estas pruebas de inmunocromatografía, que son estas pruebas de orina. Después, cuando se aumenta drásticamente, bueno, hay dice mujeres preñadas, pero el término más adecuado sería mujeres embarazadas o gestantes. Pero pues si la mujer está en embarazo, se va a aumentar la HCG y es una forma pues de mostrar. Por eso hay veces que puede dar falsos negativos, todo esto. Es sintetizada por estas células, las células del sincitiotrofoblasto, que es parte en el desarrollo embrionario temprano de la placenta, y tiene una función más LH, también tiene función FSH. También es una glicoproteína, una gonadotropina no pituitaria, y también tiene una larga acción muy parecida a lo que tiene pues la SG, la gonadotropina coriónica equina. Bueno, esto en cuanto a esas gonadotropinas. Se usan mucho, de más uso común. Bueno, entonces ustedes dirán, como es más acción LH, lo usamos más para la ovulación. Sí, pero realmente no sé, habría como que preguntar por qué casi no hay su uso. En decirle que se como inductor de la ovulación. Quizás esto pueda obedecer a costos, puede ser una opción. Que lo puede suplir los análogos de la GNRH, ¿cierto? Quizás la LH solita, no va a generar la ovulación si no se acompaña de algo de FSH. De ahí que la GNRH, que genera la descarga de las dos, es un poco mejor en cumplir esta acción como tal. Puede ser algunos de mis postulados, si alguno de ustedes tiene alguno, lo dice. Por ejemplo, también la LH, si alguno ha sido trabaja, por ejemplo, con perros o con caballos criptórquidos, se usa como tratamiento para la criptorquidia. Es como también otro uso al cual se le ha atribuido a la gonadotropina coriónica humana. Bueno, ya ahora vamos a lo que es el estradiol. El estradiol es un compuesto de estrógeno semisintético. El estradiol como tal es un compuesto y sus efectos se imitarán mucho a los de los estrógenos naturales, por así decir, ¿cierto? Realmente el estradiol, pues también se ha estudiado mucho, pues realmente una hormona que cuando empezaron a estudiar todo este cuento, bueno, pues cómo se puede hacer. Entonces, la forma activa como tal y que tiene mucha similitud a los estrógenos es como tal el 17 beta estradiol. Este 17 beta estradiol pues realmente se acompaña de diferentes sales, pues benzoato, cipionato y valegato. ¿Puede variar? Sí, puede variar como tal el tiempo de efecto. Ya ahora, por ejemplo, sabemos que el cipionato puede mantener un poco más de concentraciones por un poco más de tiempo y de ahí que genere un efecto específico en algún momento de un protocolo hormonal. El benzoato tiene también ciertas acciones y bueno, también estas hormonas se han estudiado comparativamente. El valegato quizás ha sido de las primeras tipos de estradiol, valegato estradiol, que se utilizaron en medicina veterinaria y en bovinos, pero recientemente su uso ya no es tan frecuente, ya no es común. Por ejemplo, comercialmente aquí en Colombia no conseguimos valegato estradiol. No sé si de pronto en sus países eh, tengan algún compuesto comercial, ¿cierto?
No sé si alguno conoce, alguno nos quiera contar, pero pues realmente ya casi eso no se usa. Bueno, pero ya es más común el uso de benzoato y cipionato de estradiol, ¿cierto? Y bueno, Doc, pues una sí, consulta ahí. Tengo entendido que hay países en los que ahora el benzoato está prohibido. Entonces, y tampoco tienen el valerato. Entonces, más o menos, ¿por qué sería la razón que lo prohíben? Y en ese caso ahí, o sea, la única opción que existe sería utilizar el cipionato y se tendría las mismas, o sea, tendría los mismos resultados al utilizar el cipionato. no te entendí, volveme a plantear que como que tuve un lapso, me volvés a contar, por favor. Sí, lo que pasa es que tengo entendido que hay países en los que el benzoato ya y el valerato ya está prohibido. Entonces, creo que la primera pregunta sería, ¿por qué los prohíben o por qué salen del mercado a esos productos? Y la segunda sería si es que se tendría el mismo resultado al utilizar el cipionato. Sé que sería igual la misma, o sea, sería la misma idea utilizar es- eh, estrógenos, pero se tendría el mismo efecto. Bueno, el mismo efecto sí, porque lo que está cambiando es la sal, ¿cierto? La sal, cipionato, valegato, cipionato, benzoato, valegato, que es como los vehículos en el que se transporta como tal. El estradiol se une mucho a una proteína transportadora. De ahí a que, por ejemplo, se pensó en darlo oral, ¿cierto? Y darlo oral, pues podía resultar práctico, sí, chévere darlo oral, pero por esta proteína transportadora que tiene muy buena afinidad en sangre, súper bien, pero se metaboliza en alta cantidad en el hígado, entonces de ahí que no se use mucho, entonces de ahí. En cuanto a las restricciones, eso es algo que también yo hago un poco de paréntesis, es a restricciones propias del país. Es una cuestión de la cual todavía no hay algo que uno diga, sí, existe evidencia, eso es, de el uso de que estas hormonas vayan a ir a residuos de alimentos de origen animal. En el caso de los bovinos, a leche y a carne, ¿cierto? Entonces, países son muy estrictos en que su uso de las hormonas, estos son hormonas esteroideales, ¿recuerdas eso? Sí, doc. Entonces, estas hormonas esteroideales pueden tener efectos esteroides, ¿cierto? Y en los humanos, ¿cierto? Y que si estos residuos llegan a leche y carne, puede ser una forma, por ejemplo, una línea, hay una línea, ya les cuento una experiencia, una línea de doping en humanos, pues en atletas. Entonces, los estrógenos se usan para doping en cierta forma, sobre todo testosterona, pero como estas son tan parecidas, algunas se usa, esta sí, esta no. Entonces, todos estos esteroides, como tienen acción tan derivada del colesterol y de todo esto, entonces, de doping en humanos, pues en atletas sobre todo. Entonces, hay veces pues, o es tan estricta de que el uso de ciertos anabólicos no se puedan usar. Hace tiempo se usaban implantes de estradiol, bueno, todavía hay ciertas presentaciones, implantes de estradiol como anabólicos en novillos. No sé si de pronto alguno lo haya llegado a usar. Todavía se usan unos implantes subcutáneos en la oreja. No recuerdo el nombre. Es un estriol, ¿cierto? Eh, Curioso, ¿cierto? También se ha pensado de que ese estradiol mejora y se estudió, mejoraba por ejemplo, la calidad seminal de los machos. También se llegó a usar para eso. Realmente de esto tampoco hay mucha información. Y lo otro es que esa estimulación a estrógenos en mujeres se ha relacionado, no es que esto sea verdad, se ha relacionado con ciertos tipos de cáncer, en este caso cáncer de seno, ¿cierto? Cáncer de los senos como tal. Entonces, estas cuestiones que pueden hacer que esto tenga implicaciones en la inocuidad hace que esté restringido. Eso obedece más la restricción. La restricción obedece más a
país. Y bien sabemos que países que tienen una legislación estricta son muy estrictos. Estados Unidos, Europa. Estados Unidos no se puede usar ciertos tipos de estradiol, no recuerdo exactamente, esto es muy, la FDA prueba que sí, que no, pero ellos no pueden utilizar progesterona, por ejemplo. Muchos protocolos de ellos, algunos no, o en ciertos casos, por ejemplo en ganado de carne, sí se puede porque tienen un tiempo de retiro, esto y esto. Pero en vacas lecheras lactantes muchas hormonas son prohibidas, sobre todo lo que es estradiol y progesterona. A eso obedece. ¿Qué hay por otro lado? Pues que hay ya trabajos que dicen que estas hormonas pueden ser iguales. Por ejemplo, si yo aplico benzoato de estradiol en una vaca, lo que yo aplico, esas concentraciones que van a alcanzar van a ser o son iguales a lo que tiene esa hembra si entrara en un celo, porque no hay que olvidar que si la vaca ese día, un día está en celo y ese día la ordeñan y esa leche va normal, esa leche va a tener estrógenos naturales, va a ser casi lo mismo. Entonces esa cuestión todavía no hay un acuerdo muy específico. ¿Qué hacen ciertos países? Restringen eso. ¿A qué debemos de orientarnos? A que estas hormonas pues se estudie más si verdaderamente eso tiene implicaciones en la inocuidad de los alimentos, que es algo importante para nuestro peso, para el oficio como tal, en la cadena de producción de comida. Eso es algo importante, es eso. De que si cumple el efecto, sí, totalmente lo cumple, porque es estradiol. Puede que no el efecto deseado en ese momento del ciclo, pero por ejemplo, cipionato, pues también se ha estudiado en ciertas condiciones, entonces sí sería una opción. O si no, hay otras hormonas, ya vamos a ver, por ejemplo, que la GnRH pudiera cumplir ese efecto. El estradiol lo usamos mucho, es como para reiniciar una nueva onda folicular o para inducir la ovulación. Son los dos efectos que tiene el estradiol realmente. Años atrás se usaba como abortivo. También se ha dado funciones específicas de aumentar o mejorar la involución uterina. Hay un poco, pero lo que clínicamente se evidencia es que su mayor efecto reproductivo en protocolos hormonales son esas dos cosas que te dije. Sincronizar una nueva onda folicular e inducir la ovulación. Entonces, realmente se puede hacer. No sé si ahí de pronto te quedó claro. Sí, Doc, muchas gracias. Bueno, aquí otro trabajito que me gusta, pues a mí me encanta mostrarles pues como que es lo que se ha trabajado. Trabajo de 2005, trabajo pues canadiense y propio aquí Argentina, y se titula así, efecto del estradiol y algunos tipos de éster sobre la descarga de gonadotropinas y la dinámica folicular en ganado de carne tratado con CIDR. ¿Qué es este CIDR? Este CIDR es un implante que contiene progesterona. Lo vamos a ver más adelante. Este es un nombre muy, se llama dispositivo interno liberador de progesterona. Eso es como su nombre. ¿Qué se hizo aquí? Se comparó, pues muchos ya trabajan estos protocolos, yo sé que los tienen, pues los tienen en su cabeza. Este es un protocolo común, entonces hay un día cero, día cualquiera, ya después se empieza a contar 1, 2. Entonces, durante este tiempo se deja ese dispositivo que tiene progesterona. Ya cuando hablemos de dispositivo es algo, es un implante, lo vamos a ver, vamos a ver unas fotos de esto. Aquí se comparó diferentes tipos. 17 beta estradiol, lo más parecido a estrógenos, benzoato estradiol, EB, y valerato estradiol, EUE, ¿cierto? Y luego pues se removió y se comparó como el efecto. Diferencias acá, bueno, entonces aquí están las diferentes comparaciones. Aquí era 5 miligramos de benzoato estradiol, 1 miligramo, de 17 beta estradiol, 1 miligramo de 17 beta estradiol, 5 miligramos de benzoato estradiol y 1 miligramo de benzoato estradiol. ¿Qué se comparó aquí? El diámetro del folículo dominante al momento del tratamiento con estradiol, cuando se removió ese dispositivo, el diámetro del cuerpo lúteo, al tratamiento con estradiol, cuando se removió, y el intervalo. ¿Qué va a ser aquí un poco más importante? Y parte de eso pues es como el análisis acá. La ovulación, ¿cierto? Entonces el intervalo después de que se removió el dispositivo, la ovulación.
la mediana, el rango y número de vacas que se ovularon. Comparación, bueno, aquí sí hay un poco de diferencias. Primero está acá. Un momento, que a veces se me pierden. Acá, la mediana, entonces, a 5 miligramos, 96% de los animales ovularon, 72, 84, 90. Aquí que empezamos a ver, dosis muy altas de benzoato-estradiol no me generan una buena tasa de ovulación. Entonces, a 1 miligramo, mire que obtuve un 6% más de animales que ovularon. Y aquí en total, ¿cierto? Aquí en total, 8, 7, 6 y 8. Entonces, ¿dónde hubo mejores respuestas? Obviamente en lo más real, el benzoato 17 beta-estradiol, pero 1 miligramo de benzoato-estradiol a unas dosis bajas. ¿Listo? Eso es como realmente. Ya luego vamos a ver exactamente a lo que obedece el uso específico del benzoato-estradiol comparado con el cipionato. Pero como les dije que dejamos lo que es la progesterona, que ya tenemos progesterona en dispositivo inyectable e inyectable en larga acción, que eso les voy a hablar un poco, y la prostaglandina, ¿cierto? Los análogos de la prostaglandina, y la prostaglandina como más natural, es el dinoprost, sus efectos hormonales como tal. Ya luego entonces vamos a empezar, que ya tenemos ciertas hormonas que son importantes a abordar, entonces las vamos a empezar a abordar hoy, pero en mi reloj faltan 5 para las 7, entonces les propongo si hacemos un descansito para que les tiren, tomen un café y ya luego continuamos con esta parte. ¿Estamos de acuerdo o continuamos? Positivo, doctorazo. Listo. Bueno, entonces empezamos a las 7:05. Ok, profe, listo. Ok, bueno. Entonces ahora vamos a hablar de la intervención farmacológica, es decir, ya como su uso más específico de estas hormonas. Entonces esto lo hablamos, porque la última clase lo vimos un poco rápido hasta cierta parte. Y parte del ciclo estral está el manejo del anestro posparto. El anestro posparto es un fenómeno bien delicado y que ha cobrado mucha importancia en el ganado bovino. Es un fenómeno que afecta tanto a ganado de leche como a ganado de carne. Por allá en una diapositiva que mirábamos en la parte fisiológica, es que el anestro pues, es una condición que está relacionada a muchos factores. Esos son los factores que que generan anestro. Cosa diferente es cuáles son los tipos de anestro. Son dos cosas diferentes. En bovinos, si alguno de pronto lo ha trabajado, posiblemente sí. Tenemos anestro tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Eso también se profundizará. Pero adicionalmente, las causas, habíamos hablado de anestro desde el mismo fisiológico, patológico, nutricional, todas esas causas hay. Pero pues realmente la vaca en el posparto temprano tiene un anestro, ¿cierto? Porque pues no reactiva su actividad ovárica rápidamente, sino que toma un tiempo en que eso vuelva y ocurra. Y pues normalmente ese reinicio de esos pulsos más fuertes, sobre todo de LH, demora al mínimo 3 semanas posparto. Esto es lo normal, esto es pues, por ejemplo lo que ocurre en ganado lechero. Ganado de carne a veces puede ocurrir algo diferente, perdón, ganado de carne sí. Ganado lechero es común que nos digan si todo ocurre bien, si hay un manejo nutricional súper bien, que a los 30, 35 días postparto, es decir, al mes de la vaca haber parido, pues que haya manifiesto un celo. Y eso nos indica el reinicio de la actividad ovárica como tal. El reinicio de la actividad no es igual a ciclicidad, es decir, una vaca puede tener ese calor, tuvo ese calor a los 30 días, pero no se vuelve a calorar.
porque ya después se enfrenta a otros fenómenos en el posparto, sobre todo en vacas lecheras, por ejemplo, el pico de producción. Entonces, estos pues, fenómenos lo hemos estudiado así, pero no hay que olvidar que además de la reproducción, hay otros fenómenos productivos y patológicos que también se enfrenta a la vaca. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a manipular el ciclo estral, tenemos unos objetivos. Estos objetivos siempre pues, van a estar en la manipulación del ciclo, tanto si queremos hacer sincronización de la ovulación como si queremos hacer sincronización del estro. Esos dos términos los he mencionado. Doy una definición rápida ya, pero más adelante vuelven y se trabajan específicamente. Sincronizar el estro es hacer manifiesto el estro, pero yo no me aseguro de que haya una ovulación. Contrario es sincronización de la ovulación, que además de que yo espero de que haya estro, ¿sí? Yo aplico algo que me genere la ovulación. Y normalmente los objetivos de estos procesos, ¿cierto? De estos protocolos o de esta manipulación del ciclo estral están en, primero, sincronizar una nueva onda folicular. Entonces, nos devolvemos como a lo que era el proestro, donde venía como un folículo ya en crecimiento próximo a ovularse. Entonces, eso es lo primero que yo hago. Sincronizo una nueva onda folicular. Agarro un folículo de nuevo, ¿cierto? Aseguro una fase lútea, que va a ser muy importante. Un fenómeno muy importante en las cuestiones reproductivas y ha tomado importancia es el uso de la progesterona, no solo pues porque la progesterona es una hormona importante y entre más simulemos el ciclo como tal, digamos que más chance tenemos de una mejor respuesta, y es el priming de progesterona. Algunos han escuchado esto, el priming de progesterona no es nada más que una sensibilización previa a la progesterona. Entonces es común de que si una vaca ha tenido, por ejemplo, yo voy a sincronizar una vaca, es una vaca cíclica, simplemente la voy a sincronizar porque necesito inseminarla en un tiempo específico que yo pueda hacerlo, ¿cierto? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Si esa vaca es cíclica, no voy a tener que usar muchas hormonas, ¿cierto? Porque más fácilmente ha tenido mayor sensibilidad a la progesterona y posiblemente mejor respuesta va a tener al tratamiento hormonal, sea corto, ¿cierto? Entonces ese priming de progesterona es muy importante. A mayor sensibilidad, a mayores cuerpos lúteos. Entonces de ahí que hasta ahora, a pesar de que algunos pues de pronto dicen que no, pero hasta ahora la presencia o unos niveles de progesterona que indiquen un cuerpo lúteo funcional es el mejor indicativo de ciclicidad, ¿cierto? Presencia de cuerpo lúteo, ya habíamos discutido por allá que el tamaño, no siempre un tamaño muy grande del cuerpo lúteo indica una buena funcionalidad, eso es algo, una cuestión que se ha narrado y que pues, ocurre, pero esos niveles de progesterona en un nivel que sean adecuados me van a generar sensibilidad de todo el aparato reproductivo, todo el tracto reproductivo, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante asegurar la fase lútea, pero no es solamente asegurarla, sino también terminarla, porque si no levanto el feedback negativo, no voy a hacer nada. Y finalmente, sincronizar la ovulación. Ese sería el proceso final para hacer sincronización de la ovulación. Si no sincronizo la ovulación, simplemente estoy sincronizando el estro como tal, o el seno. Bueno, aquí ¿qué tenemos? Bueno, tenemos en una dinámica folicular normal, tenemos vacas que son de 2 ondas foliculares y vacas que son de 3 ondas foliculares. Se ha pensado que ciertas vacas son de uno, de otro, pero pues realmente no hay como información muy importante en eso. Pues hay vacas de 2, hay vacas de 3, como hay vacas de ciclos cortos, ciclos largos, pero lo importante aquí es identificar si tenemos un folículo que es más dependiente de la GNRH o es más dependiente de los estrógenos. ¿A qué voy con esto? Si el folículo apenas está iniciando o ya es muy final, puede que sea más sensible a la GNRH. ¿Por qué? Porque si es muy inicial, fácilmente esa descarga de LH y FSH va a generar que crezca, pero lo que mejor quiero es que se ovule ese folículo, que también me lo puede dar la LH y la FSH. Pero también tenemos
como en un punto medio, que son folículos más dependientes de estrógenos. Pero bueno, realmente los que son dependientes de GNRH me van a funcionar muy bien. Muy al inicio, muy al final del tamaño folicular. Me pone como un requisito, mientras que los estrógenos es una función sí, sí o no, pueden estar en el intermedio, o realmente no puede hacer nada, sino que sincroniza una nueva onda folicular. Entonces de ahí, pues que se empezó a mirar que los estrógenos tienen un mejor efecto como tal en la sincronización de la nueva onda folicular. Entonces, dos hormonas importantes para sincronizar una nueva onda folicular, GNRH y estrógeno. Listo, ya sabemos GNRH cuáles son esos análogos. Bueno, aquí está. Entonces, esto también está relacionado con en qué momento del ciclo yo intervengo, si es un folículo muy pequeño, donde es más sensible a la FSH, o ya un folículo muy grande, donde hay mayor estrógenos, más fácilmente también se ovula. Entonces, miren a qué se refiere eso. Y también, para la nueva onda folicular, entonces mira que aquí tenemos proceso de selección y dominancia. Aquí vamos a tener mejor acción de GNRH. Mientras que en folículos, de pronto en una fase más estática, como en la mitad, los estrógenos van a tener. Pero en fases finales, también la GNRH nos puede ayudar. ¿Listo? A eso es a lo que nos referimos. Aquí ya unos productos comerciales, medicamentos, no principios activos, sino medicamentos. Fertagil, Maxprel lo tenemos acá en Colombia. Yo no sé si en Ecuador, en otro país tengan o algunos similares, muchos nombres comerciales, Conceptal, Receptal, y ahí está cisgonadorelina, buserelina, ¿cierto? Que son análogos de la GNRH. Bueno, ¿dudas hasta ahora? ¿Todo claro? Sí, claro, doctor. Ok. Uso específico de la GNRH. Entonces, eliminación de un folículo dominante o folículos de cohorte, pequeñitos, o muy grandes o muy pequeñitos, induciendo la ovulación o la luteinización utilizando GNRH exógena. ¿Y qué hago yo si ovulo eso? Inicio o induzco una nueva onda folicular. Esa es la acción como tal de la GNRH. ¿Qué chévere hay de la GNRH? Que si genero la ovulación de un folículo, estoy generando un cuerpo lúteo, llamémoslo accesorio, que ese cuerpo lúteo me va a servir, me va a mejorar la respuesta, lo que les dije. A mayor sensibilidad haya tenido ese tracto reproductivo a la progesterona, mejor respuesta, eso se ha visto. Entonces, antes de hacer yo el protocolo, pues voy a hacer la inducción del celo y la ovulación, yo estoy creando un cuerpo lúteo accesorio que me va a sensibilizar todo el tracto reproductivo. Entonces, acción sobre el folículo dominante o folículos de cohorte, genera la ovulación y luteinización, nueva onda folicular. La administración de GNRH induce inmediatamente un aumento de LH y FSH, cuya magnitud fue independiente de la concentración de progesterona o de la etapa de la onda folicular. El efecto en la nueva onda folicular depende de la presencia o ausencia de un folículo dominante, ¿cierto? Entonces, y también, ya recordemos acá, es importante si hay folículo dominante. Si no hay, la acción de la GNRH no va a ser muy buena. No digamos que no va a tener ningún efecto, no, pero no va a ser la mejor. Y también es importante mencionar cuánto tiempo después de su aplicación se va a generar una nueva onda folicular. En este caso, la GNRH administrada después de la selección del folículo dominante hizo que se ovulara con la aparición de una nueva ola de 1.5 a 2 días después. Esto también es información importante. Entonces, 1.5 a 2 días después, por eso los protocolos tienen unos días. Necesitamos una nueva onda, que ese folículo sea sensible. ¿Y cuánto tiempo después voy a yo a ovular? Bueno. Otra hormona que tenemos, más específicamente, es el benzoato estradiol. Se usa, creo yo que no tenemos ninguna restricción. De donde, qué pena el colega que nos contaba que tenía restricción en cuanto al uso del benzoato. Por ejemplo, aquí en Colombia no hay restricción. Se puede usar perfectamente el benzoato estradiol.
Bueno, yo soy de Ecuador, Doc, pero aquí tampoco hay restricción. El tema es que yo también viajo bastante y en Uruguay, al querer comprar yo benzoato de estradiol, no había, porque, bueno, me indicaron que estaba prohibido. Entonces, igual de ahí, en algunas charlas que he tenido, pues, con gente de Argentina, me han comentado el tema de que el benzoato de estradiol está prohibido tanto en Uruguay como en Argentina. Entonces, esa era la duda más que nada. Bueno, chévere, porque hasta donde recuerdo, pues estos son productos argentinos, ¿cierto? Sería, Sí, de hecho voy a consultar, voy ellos a los consultar, producen, pero no sí. los venden en Uruguay ni no los venden en Argentina. Entonces, eso es lo que a mí se me hace también bastante raro, que ellos son productos argentinos y uruguayos y los distribuyen para Latinoamérica, pero en Argentina y en Uruguay no lo pueden vender. Entonces, claro, ellos tienen las dos formas de estradiol. Entonces tienen benzoato, tienen cipionato. Entonces venden el cipionato que sí pueden vender en Uruguay y pues el benzoato me imagino que nos lo mandan a nosotros. Bueno, voy a hablar con algunos, sí, algunos conocidos. De pronto a qué obedece esa restricción. Si es de mercado, bueno, no sé, habría que mirar exactamente. Pero pues benzoato de estradiol, pues se tiene, se usa, ¿sí? Digamos que no tenemos restricción en cuanto a esto, en cuanto a este, como les dije, y ya conocemos, ciertos países no se usa. Uso específico del estradiol. El estradiol suprime la fase de crecimiento del folículo dominante. También puede servir ahí, pero la supresión es más profundo cuando se administra en combinación con progesterona. Entonces, de ahí que ese es un choque que muchos estudiantes siempre me preguntan cuando se hacen protocolos con estrógenos. Profe, pero ¿cómo así que se aplica al inicio de un protocolo estrógenos y progesterona si son hormonas totalmente diferentes, son contrarias, son antagonistas como tal? Sí, eso también fue pues cuestión de investigación, digo yo, y de suerte, pues que llegó y se miró que ese efecto como tal, entonces aquí se suprime el crecimiento, pero no se genera ovulación. Es una cuestión que en ciertos casos sí genera, y hay reportes de que sí se genera ovulación. No es algo que yo haya leído específicamente, ni tampoco que muchas veces lo comprobamos clínicamente, porque nosotros hacemos un protocolo, pero no hacemos un seguimiento reproductivo de los animales. No sé si alguno lo haya hecho, no. Nosotros aplicamos protocolos que otra gente haya usado, pero realmente a lo que más obedece el efecto del estradiol es suprime la fase de crecimiento de un folículo y mejora su efecto en combinación con progesterona. Entonces ya tenemos otro dato importante. El estradiol se usa mucho al inicio de un protocolo en combinación con progesterona. El mecanismo responsable de la supresión de crecimiento es inducido por implicar la supresión de FSH y LH. Entonces mire cómo antagónicamente se genera el efecto que uno quisiera. Entonces, es decir, si en uno estoy generando es una descarga masiva, es decir, estimulo FSH y LH, ¿en qué caso estoy haciendo esto? Con la GNRH, ¿cierto? Cuando uso GNRH. Pero en este caso contrario lo estoy suprimiendo, entonces estoy evitando su crecimiento, genero atresia, como lo veíamos en ese gráfico por allá, y sincronizo una nueva onda folicular. Ese es el otro efecto como tal que tiene el estradiol, ¿cierto? Entonces mira que ambos, ¿cierto? ¿Qué hormonas se usan para sincronizar nueva onda folicular? GNRH, ya explicamos que es importante la presencia de un folículo dominante, y estradiol, ya que suprime FSH y LH. Bueno, también va a ser importante, entonces, bueno, ¿cuánto tiempo demora la sincronización o la aparición de una nueva onda folicular? Entonces, la aparición de la onda del folículo y la selección del primer folículo dominante del ciclo tardó un poco menos de lo que ocurre con GNRH, 1.5 a 2.5 días, ¿cierto? De ahí que posiblemente ese folículo pueda tener un mayor tamaño. Eso es algo especulativo, pero a su vez pues también hay por eso quizá los protocolos con GNRH demoran un poco más en el tiempo de la ovulación, diferentes a con estradiol, ¿cierto? Es como algo ahí desde la supresión de la fase lútea, para que luego lo analizamos.
¿Qué otro dato es importante? Las concentraciones de estradiol intrafolicular fueron suprimidas en el folículo más grande después del tratamiento por una combinación de estradiol y progesterona, mientras que bajo el tratamiento solo con estradiol no tuvieron alteración. Entonces, por eso es importante, es eso, la combinación de progesterona y estradiol. Esa es la conclusión más importante. Bueno, creo que hasta ahora es claro cómo se sincroniza una nueva onda folicular, ¿cierto? GnRH o estradiol. Ahora vamos a un fenómeno muy lindo, muy complejo, que es el control de la vida media del cuerpo lúteo, ¿cierto? Y el fenómeno más importante es la luteólisis, ¿cierto? Bueno, la vida media, el cuerpo lúteo tiene una vida media, entonces ya miramos, al comienzo del ciclo, hagamos, por ejemplo, supongamos acá, se generó ovulación, se aplique GnRH, se aplique estradiol, puede sí o no generarse ovulación, ¿cierto? Entonces, durante este tiempo va a haber un cuerpo lúteo, pero ese cuerpo lúteo yo también lo puedo simular o puedo simular las concentraciones de progesterona, que es lo que produce, que lo vamos a ver más adelante, que lo logro a través de implantes de progesterona. Pero vamos a hablar específicamente de la vida media del cuerpo lúteo. Entonces acá tenemos, aunque pues aquí es en yeguas, aplica muy bien para bovinos, ¿cómo es esa fase del diestro? Entonces el cuerpo lúteo lo tenemos en el diestro, el cuerpo lúteo es la estructura predominante en el diestro. Entonces podemos tener cuerpos lúteos, como vemos acá, muy pequeñitos, ¿cierto? Un poco más grandes, en el metaestro, aquí es el metaestro temprano, metaestro tardío, y aquí en el diestro propiamente. Entonces aquí es un cuerpo lúteo grande, funcional, aquí es en el metaestro tardío, un cuerpo lúteo de un tamaño ya casi, pero lo más importante, bueno, aquí tenemos un ciclo normal de una vaca, la luteólisis que se da alrededor del día 10, 15, 16, más promedio, y los niveles de progesterona. Entonces, mira que el cuerpo lúteo empieza un proceso de luteinización una vez se da la ovulación y rápidamente empieza a aumentar las concentraciones de progesterona, se mantienen por un tiempo. Entonces, mira que los primeros días, tucu, acá, día 5, pero más aquí donde se da como esta mesetica, por ahí al día 6, día 7. Esos primeros días, el cuerpo lúteo no va a alcanzar las concentraciones máximas. Y posiblemente eso también explica la sensibilidad de la hormona que vamos a ver más adelante que genera la luteólisis, que es la prostaglandina F2-alfa, en actuar. Es decir, posiblemente tanto estos primeros días como también los días finales, la acción propia de la prostaglandina no va a ser buena. ¿Por qué? Bueno, se ha pensado que inicialmente ese cuerpo lúteo no tiene los receptores suficientes de prostaglandina F2-alfa. Y tiene lógica, ¿por qué? Porque pues, esos primeros días apenas estoy pensando en ser cuerpo lúteo y ya me quieren destruir. No, demoro unos días más y esos días son los que necesito para tener buena sensibilidad a lo que me va a destruir, ¿cierto? Para generar el fenómeno de luteólisis. Entonces, el primer ensayo, bueno, ya después de que se supo que existía una hormona que pues, destruía o iniciaba ese proceso de luteólisis. Luteólisis es diferente a luteinización. A veces yo sé que nos confundimos con esos términos. Lisis, lúteo, lisis del cuerpo lúteo, es mediado por la prostaglandina F2-alfa. Me voy a volver acá. ¿Qué ocurre acá? Estos primeros días acá, ¿cierto? Cuando esta empieza a caer, la progesterona empieza a caer, es porque ese cuerpo lúteo, a ese cuerpo lúteo a nivel ovárico está llegando prostaglandina F2-alfa sintetizada por el endometrio, ¿cierto? Y eso va a tener que tener una sensibilidad por receptores de oxitocina, pero es un incremento gradual. ¿Qué hace esa prostaglandina? Va a disminuir el flujo sanguíneo hacia el cuerpo lúteo. Y al disminuir el flujo sanguíneo rápidamente, pues empieza a quedar sin flujo, empiezan esas celulitas a morir, por así decir, ellas hacen realmente un proceso de apoptosis y se va disminuyendo los niveles de progesterona en sangre, ¿cierto? Porque empieza a caer. Entonces, bueno, se encontró la prostaglandina F2-alfa
esta prostaglandina, entonces rápidamente se sacaron análogos o prostaglandinas naturales, es diferente a la E2, muy parecidas pero diferente, de diferente acción. Y bueno, entonces se le aplicó a algunos animales para ver en qué momento del ciclo generaba un efecto. Es decir, yo quería acortar la fase del diestro, que es todos estos días, porque en un ciclo normal, desde que se ovuló la vaca, tendría que esperar 21 días, porque la luteólisis ocurre por acá. Entonces yo la quiero hacer por acá en el día 10, no, hagámoslo más antes, hagámoslo en el día 5, día 4, día 3. Bueno, entonces se hizo ensayo, error, y se vio que, en este caso, entre el día 0, es decir, el día 0 del estro, y el día 6, no había ningún efecto de inyección de prostaglandina F2-alfa. Esas vacas que yo les ponía prostaglandina y estaban formando un cuerpo lúteo, no respondían, no generaban un celo, porque la luteólisis marca el inicio de un celo en una vaca cíclica. Entonces, ¿qué se vio? Bueno, entonces se hizo día a día. Imaginen cuántas vacas tuvieron que hacerle a eso. Entonces, día a día, prostaglandina. Y el día 6, no. Día 6 no hay un buen efecto. Pero lo voy a hacer el día 7, 8, 9, 10, máximo día 14, 15, 17. Máximo día 17, que es cuando ya empezaba. Entonces acá, ¿qué ocurría con esas vacas? Cuando yo aplicaba, por ejemplo, el día 7, prostaglandina F2-alfa, el celo ocurría promedio en 3 días, lo que dura un proestro, ¿cierto? Entonces, ¿qué estaba haciendo yo rápidamente con la aplicación de la prostaglandina en mitad del ciclo? En este caso, en el diestro, en la mitad del ciclo, la fase más larga, disminuyendo el tiempo del ciclo como tal, acortando la fase del ciclo estral. Entonces, les presento el primer tipo de protocolo de sincronización del celo. Aplicar prostaglandina F2-alfa con la presencia de un cuerpo lúteo, pero que ese cuerpo lúteo responda a la prostaglandina. Entonces, ya sabemos que en esos primeros, del día 0 al día 6, no responde muy bien. Y eso también obedece a que ciertos protocolos también vayan encaminados en que se haga el retiro o se hagan después del día 0, se haga el día 7, día 8. Porque ya en ese momento, si hay un cuerpo lúteo que se ovuló al inicio del protocolo, ya sí es sensible a la prostaglandina F2-alfa. Algunos me dirán, bueno, Brian, pero posiblemente, vea, ya hay protocolos que se aplica desde el día 6, día 7, sí, pero, por ejemplo, también hay protocolos de doble dosis de prostaglandina, lo vamos a analizar más adelante. Entonces, mira que todo esto ha hecho pues, un poco de modificaciones que simplemente tienden a mejorar la respuesta de estos protocolos hormonales como tal. Entonces, primer protocolo, aquí pues lo tengo que mencionar acá porque es muy fácil de explicar, y es protocolo con uso de prostaglandina F2-alfa con la presencia de un cuerpo lúteo y posiblemente que ese cuerpo lúteo sea sensible a la prostaglandina F2-alfa, ¿cierto? Fácil. Entonces esto es una sincronización del estro. ¿Por qué? No de la ovulación. Porque yo aplico prostaglandina, aparece celo, insemino o hago un servicio si fuera monta natural también. Eso pues también aplica ahí. Entonces, primer protocolo, fácil, muy usado. Todavía es algo muy usado, todavía muchos veterinarios usamos este protocolo o recomendamos esta prostaglandina no para inseminar con ese celo subsiguiente, sino para presincronizar. Entonces ya entra otros conceptos como son presincronización. ¿Listo? Pero bueno, medicamentos lo vamos a ver más a detalle la próxima clase a lo que refiere a la prostaglandina. En este caso, tenemos Lutalice, esto es Dinopros, y también Estrumate, que esto es clorprostenol, ¿cierto? El Lutalice se dice que es un poco más de acción miometrial, un poco más de contracciones, pero también acción de luteólisis, mientras que el clorprostenol, que es un análogo de la prostaglandina F2-alfa, puede tener un poco más de acción luteolítica.
Esto lo han evaluado mucho, de pronto alguno muy curioso que le guste bastante el tema de reproducción. En la parte de las prostaglandinas las usamos en ciertas enfermedades uterinas, sobre todo en la enfermedad uterina postparto, casos de retención de placenta, y nos dicen, bueno, ¿cuál de estas prostaglandinas tiene mejor efecto sobre el miometrio? Porque cuando yo uso esto, que es por ejemplo cuando en el útero hay una patología, lo que yo necesito es expulsar lo que hay ahí en el útero. Entonces no necesito es destruir el cuerpo lúteo más o menos, pero un poco más de acción miometrial. Quizás Dinopro se ha mostrado con un mejor efecto y clorprostenol con otro tipo de efecto. Pero ambos se usan. Bueno, estos son simplemente nombres comerciales. Muy común. Las prostaglandinas han facilitado mucho el control del ciclo estral de la hembra, ¿cierto? Porque en presencia de un cuerpo lúteo, aplicarla me va a mejorar súper bien. Eso me va a hacer la manifestación de celo si este es receptivo. Pero la cosa no es tan fácil. ¿Por qué? Porque esto empieza a tener un poco más de cuestiones, y esto es lo que me encanta de este trabajo hormonal. ¿Será que hay diferencia entre la aplicación de prostaglandina cuando hay una onda folicular en crecimiento o cuando ya hay una onda folicular en atresia? Sí. ¿Y a qué obedece esto? Porque aquí, entonces, este es el primer ejemplo y obedece a esto que tenemos acá. Si esta es una vaca de 2 ondas o de 3 ondas y en este momento que yo aplico, en este día 7, me voy a adelantar, pongamos que aquí es el día 7, hay un folículo todavía no dominante o ya casi dominante, posiblemente en 2 o 3 días haya celo, porque ya hay un folículo próximo a ovularse. Entonces, como se suprime la progesterona, hay un folículo ahí a la espera, pero como ya no tiene el impedimento por la progesterona, porque ya elimina el cuerpo lúteo, ahí es donde ocurre el celo en 2 a 3 días. ¿Cierto? Esta es una cuestión importante de tener en cuenta. Porque también tenemos el caso contrario, ¿cierto? Entonces yo aplico la prostaglandina, entonces volvamos acá al mismo ejemplo. Aquí hay, estos son los niveles de progesterona, aquí ya hay atresia de este folículo. Este ya es un folículo preovulatorio y en ese momento aplico prostaglandina y eso lo tengo muchas veces. Hago palpación, diagnóstico reproductivo, cuerpo lúteo y folículo, ¿cierto? Y uno, bueno, ¿qué hago? Si aplico prostaglandina, liso el cuerpo lúteo, pero hay un folículo. Entonces ese folículo, si es ya preovulatorio, ya posiblemente es en proceso de atresia. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ese folículo se va a acabar de atresiar, como lo ven hacia acá, pero como levanto el impedimento de la progesterona por la acción de la prostaglandina, sincronizo una nueva onda folicular, pero no se va a manifestar el estro de 2 a 3 días, sino de 4 a 6 días, ¿cierto? Y esto ocurre muchas veces, que aplicamos prostaglandina y decimos, si en 2 o 3 días no se acalogra, ya no le funciona. Pero no hacemos ese análisis cuidadoso de que posiblemente esta hembra ya tenía un folículo preovulatorio en atresia y este folículo se va a atresiar y debemos de esperar. Entonces son vacas que a los 5 días se acaloran y es normal. Y obedece a este fenómeno, a que yo apliqué la prostaglandina F2-alfa cuando ya había atresia del folículo dominante y debo esperar unos días y ya. Entonces de ahí que en ciertos protocolos de la sincronización del estro o del celo va a ser muy importante que consideran ustedes para yo poder saber qué decisión tomar. Porque se los cuento, hay, por ejemplo, en ganado lechero, muchas fincas usan protocolos a solo prostaglandinas. Por ejemplo, tienen muy buen manejo nutricional, les ha ido muy bien solo con eso y no tienen que utilizar más y más hormonas. ¿Qué creen ustedes que ayudaría a mejorar estos protocolos? Algo muy sencillo y que yo recomiendo demasiado.
¿Pronto alguno tiene idea por ahí? ¿Nos quiera contar? Doc, ¿podría repetir la pregunta? No la entendí muy bien. En estos casos, cuando yo aplico prostaglandina y siempre le digo, aplico prostaglandina porque hay cuerpo lúteo, ¿cierto? Y siempre, casi siempre le digo al ordeñador, al cuidador de la vaca, pues, o del hato, que en 2-3 días observe celo, y el celo no ocurre. Pero la vaca se acaloga a los 5 días, a los 6 días. Pero ya ese día la persona no está observando el celo. ¿Qué ocurrió ahí? Un celo perdido. Entonces, ¿cuál sería la mejor acción ahí para mejorar este proceso? Pues ahí podrían utilizar parches detectores de celo o tal vez la Cualquier, pintura. cualquier método de detección de celo. Muy bien, muy buena respuesta. Cualquier método de detección de celo. ¿Por qué? Y eso ocurre mucho a nivel hato. Muchas veces las vacas sí se acaloran, pero es que no las ven en calor. Es que se descuida, ¿cierto? Entonces decimos, prostaglandina, 2-3 días celo, no se acaloró, ya el responsable, el cuidador, el ordeñador, el vaquero, no vuelve a prestarle atención y se acalora la vaca a los 5 días. Y hay veces pasa que por física pereza no dicen que está en calor, porque ya se la llevaron de cualquier cosa, si eso pasa hay veces, ¿cierto? Entonces, es como una invitación a mirar de que la acción como tal de la prostaglandina puede tener diferentes efectos en el momento de su aplicación. No solo si se aplica después del día 7 y el día 17, sino si se manifiesta celo no siempre a los 2-3 días, sino que pueden haber vacas que pueden tenérselo a los 6 días. Es como lo que quiero que tengan ahí claro como tal. Bueno, y también está la otra cuestión de que yo puedo utilizar un protocolo de doble dosis de prostaglandina. Es decir, posiblemente ese cuerpo lúteo, si lo apliqué el día 5 del ciclo estral, no me va a hacer efecto. Me voy a devolver acá. Entonces, yo aplico acá el día 5, pero no me hizo, no me... A ver, allá por acá. Ok. El día 5 no me hizo efecto, porque no me hace el efecto. Pero si esa vaca es cíclica, posiblemente si yo aplico después de acá, si en 2-3 días o 6 días no hay celo, vuelvo y lo aplico en 11 días. Posiblemente ya ese cuerpo lúteo que inició desde acá hasta acá va a tener mínimo menos de 17 días. Entonces, ese es otro protocolo muy utilizado que se llama protocolo 1-11 o doble dosis de prostaglandina. Creo que lo tengo más adelante y está relacionado pues con ese mismo. Si esta vez no me funcionó, espero unos días más, que el cuerpo lúteo ya esté más maduro, pues más maduro es mejor que responda mejor a la prostaglandina F2 alfa y va a responder. Ahora vámonos a los fenómenos de inducción de la ovulación, teniendo en cuenta todos los fenómenos anteriores. Bueno, entonces aquí está protocolo sincronización del estro. A lo que les decía, el primer simple protocolo es poner prostaglandina y esperar el estro. Si todo ocurre bien, 2-3 días, pero cuando no, entonces mire que la detección va a ser del día 2 hasta el día 6. Entonces, día 0, prostaglandina, F2 alfa, espero, hago detección del celo del día 2 al día 6 e inseminación. Esta inseminación la llamamos a celo detectado. ¿Y qué regla se usa? La regla AM, la regla PM. Eso es lo que comúnmente se usa, funciona súper bien. Ya les expliqué anteriormente que tenía ciertas cuestiones en que, por ejemplo, si eran vacas que tenían un celo muy a mitad de día, eso no contaba ni muy por la mañana ni muy por la tarde, entonces podía ser que venían en celo desde antes e inseminarlas ya hasta el otro día puede ser muy tarde, entonces mejor inseminar ese día tarde, ese mismo día en la tarde, ¿cierto? Y importante también hay en protocolos a solo prostaglandina, métodos de identificación de celo, ¿cierto? Métodos auxiliares de detección de celo. Esto implica parches, pinturas, toros receladores, hembras androgenizadas, todas esas cosas pueden servir. Un momento, tomo un poquito de agüita. Entonces, todos esos métodos nos van a servir y nos van a mejorar la respuesta a eso.
como les digo, miren que qué tan fácil podemos manejar un programa reproductivo en una finca solo con prostaglandina. ¿Qué vamos a necesitar en estas vacas? Un muy buen manejo productivo general, desde lo que es genética, nutrición, lo que es nutrición, alimentación, que son dos cosas diferentes. Nutrición es dar los nutrientes adecuados, alimentación son todas las prácticas de cómo doy esos nutrientes, en ensilaje, en pastoreo, en concentrado, en todo esto. Y detección de celo. Bueno, manejo en general, manejo en general. Entonces puede ser una forma muy fácil de gestionar el manejo. Y aquí está el protocolo de doble dosis de prostaglandina. Entonces aquí empiezan todas las variaciones del protocolo. Ejemplo, yo quiero tener un cuerpo lúteo antes de 1 o 2 cuerpos lúteos antes de la inseminación. Porque no es solo de que al haber celo y ovulación tenga más chance de gestación. Porque vamos a ver adelante que no todas las ovulaciones terminan en gestaciones efectivas. Muchas vacas se preñan, pero llamémoslo así como que se preñan a la fuerza, ¿sí? Y rápidamente los primeros 21 días pierden la gestación y vuelven y entran en celo. Entonces, si quizá le doy unos días más, puede haber mejor chance a mantenerse. Y parte de los mejores efectos que se ha tenido es tener mayor sensibilidad a la prostaglandina, a la progesterona, perdón. Vuelve y juega el priming de progesterona. Entonces acá tenemos un protocolo solo a base de prostaglandina F2 alfa y al hacer solo en base a prostaglandina F2 alfa tenemos el día 0, la primera dosis de prostaglandina, si todo ocurrió bien, va a ocurrir el celo de 2 a 6 días. Pero ese celo es un celo o un estro no servido. ¿Qué ocurre ahí? Ese celo o ese estro no servido posiblemente va a terminar en un nuevo cuerpo lúteo. ¿Listo? Ese nuevo cuerpo lúteo yo lo dejo pasar un tiempo y el día 14 doy una segunda dosis de prostaglandina. Y aquí digamos que sí sincronizo más en tiempo la vaca, porque posiblemente ya el día 16, 2, hasta 6 días, casi hasta el día 20, 4 días posteriores, va a ocurrir el celo y hago inseminación. Miren que simplemente son 2 dosis de prostaglandina. Es eso. Hay gente que le gusta. Entonces, supongamos que esta prostaglandina es como una presincronización. Dejo pasar un celo y ya luego vuelvo a inseminar. Bueno, otra forma de protocolo. Entonces acá hago diagnóstico de preñez y prostaglandina a todas las vacas no preñadas. Día 0 y de día 2 al día 6, esto. ¿Listo? La prostaglandina no me puede servir, no me sirve, a diferencia de la GnRH, como resincronización. Solo me sirve para resincronización, que es algo que vamos a ver más adelante, la GnRH únicamente. Bueno. ¿Qué otra cosa tenemos acá? El uso de la progesterona. La progesterona es la hormona en pro de la gestación. La progesterona entonces comúnmente se usa en dispositivos. Bueno, anteriormente, y bueno, y quizás en ciertas partes todavía, creo que ya muy en desuso, dispositivos auriculares, como son unos implantes, pero lo más común que tenemos ahora son dispositivos. Este es el CIDR, mírenlo acá. Entonces es un dispositivo de silicona, está en esta forma. Hay algunos de Y, hay algunos en T, hay unos con 3 patas, hay unos en triángulo. Vamos a ver que eso puede influenciar un poco la, llamémoslo así, como la absorción de progesterona. Entonces, bueno, entonces se aplica la progesterona y esa progesterona viene impregnada en esos dispositivos. Entonces esto trae unos implantadores o unas pistolitas donde se inserta un aplicador, también se llama así, aplicadores. Y esto, mire que se dobla, queda aquí derechito, eso no puede entrar así ancho, se aplica vía vaginal. Y mire dónde queda. Aquí está cerradito, antes de abrirlo, aquí está dentro del aplicador.
y aquí ya queda abierto. Entonces miren el cervix, ya esto sería el útero, todo esto es la vagina y aquí queda el cider, ¿cierto? Este es el cider y simplemente para retirarlo se jala, ¿cierto? Muy práctico, algo muy práctico, menos lesivo. Por ejemplo, hay veces esos implantes eran complicaditos porque formaban quistes, retirarlo no era lo más fácil, ¿cierto? Entonces un poco de... Y fácilmente, más fácil retirar esto. Incluso hay veces por manipulación, a los bovinos les gusta mucho más la manipulación desde la cola, la parte posterior, más que la cabeza, ¿cierto? No es que les guste mucho, más porque no es que se manipulen mucho en la cabeza, incluso hasta la vaca lechera, hay veces le acerca la cabeza y lo primero que le mandan es un cabezazo y hay veces si tienen cuernos lo lastiman a uno. Entonces, bueno, entonces el uso de progesterona primero fue probado solito, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces, miento, tenemos progesterona en dispositivos y también en implantes, ¿cierto? Subcutáneos y oral. Casi no es de uso aquí en Latinoamérica, pero también tenemos esto que aparece aquí como MGA, acetato de melengestrol, que se da como formulaciones orales de progesterona. Entonces, este consumo, bueno, entonces hay que garantizar un consumo mínimo, entonces eso trae una formulación de alimento, ¿cierto? Entonces, pero también existe progesterona oral, acetato de melengestrol. Entonces es como el producto más usado. Entonces aquí, por ejemplo, lo que se hacía era poner esos implantes, este IVPD, Intravaginal Progesterone Device, dispositivo intravaginal de progesterona, y este acetato de melengestrol, y se dejaban por unos días, ¿cierto? Entonces se hacía ese ensayo. Bueno, vamos a ver qué hace la progesterona sola, si induce un estro o qué. Entonces se ponía al día 0 o se daba oralmente esta progesterona oral, se dejaba por 14 días y al día 14 se retiraba el dispositivo o se suspendía el consumo de la progesterona oral. Y aquí, ¿qué ocurría? Entre el día 16 al día 20 ocurría un estro. Entonces esa caída súbita de la progesterona inducía un estro y tiene relación. Cae la progesterona, se levantan los folículos que estén ya próximos a dominancia y se genera un estro. Pero encontraban que la fertilidad de estos ovocitos no era muy buena, que hay una fertilidad reducida debido a ovocitos viejos. Entonces acá no se inseminaba, se dejaba pasar este celo y se dejaba hasta el día 33 y el día 33 aquí ya se ovulaba, aquí ya este cuerpo lúteo que se había formado de acá era sensible a la prostaglandina y el día 35 se sincronizaba un estro, ¿cierto? Y se inseminaba a celo detectado. Entonces, este fue de los primeros usos de los que se le dio a la progesterona para sincronizar el estro, la progesterona sola. Pero bueno, dijeron, bueno, es que 14 días es mucho tiempo. ¿Qué tal si lo hacemos solo 7 días? Que es lo mínimo que tiene el cuerpo lúteo. Entonces, ¿qué ocurría? Si había un cuerpo lúteo viejo, o si removía el dispositivo ese día, en ese momento acababa con la fase lútea. Entonces, insertaba el dispositivo el día 0, lo dejaba 7 días, removía el dispositivo y aplicaba prostaglandina para eliminar si existiera un cuerpo lúteo, ¿cierto? Y del día 9 al día 13, esas hembras se acaloraban. Y este también fue otra forma de sincronización del estro. Es otra forma. ¿Listo? Bueno. Hasta ahí lo que corresponde a sincronización del estro. Ya la próxima clase acabamos de hablar de las otras hormonas reproductivas y ya pues terminamos la parte y pues de la IATF como tal, de los diferentes protocolos. Creo yo que ya hemos abordado ya ciertos protocolos y aquí vamos pues trabajando en base a eso. Creo yo que ya tenemos espacio pues para preguntas. Estoy pues aquí atento a todas sus preguntas, recomendaciones, todo lo que sea importante para tenerlo en cuenta en el curso.
Doc, una pregunta. En el tema de lo que es del uso de prostaglandinas y todo ese tema, ¿tiene algo que ver los tipos de excipientes o vehículos que utilicen los productos para en cuanto a la cantidad? ¿Por qué mi pregunta? Porque, por ejemplo, yo he visto, hablándolo directamente con nombres comerciales, que con el Strumate, al utilizar 2 ml, me va muy bien. Pero con otros productos, como por ejemplo Syncromic, tengo que utilizar 2.5 para que me funcione bien, de la misma manera que digamos el Strumate. Entonces, ¿eso tiene algo que ver con el tipo del excipiente o el vehículo que se utiliza en el producto? Sí, sí, Daniel. ¿Quién Sí, habló? Bueno, sí, sí, yo. Daniel, totalmente de acuerdo. Y yo más que piense que es el excipiente, es como la calidad del producto como tal. ¿Por qué te lo digo? Porque pasa lo mismo con ciertas marcas de prostaglandina aquí en Colombia. Hay marcas que no funcionan. O sea, hay una marca, no quiero sonar despectivo, se llama Prostal. No sé si ustedes la tengan. Esa bendita hormona no funciona. Y usted habla con muchos colegas y le dice, no, posiblemente sea en la síntesis y la formulación del producto. Obviamente, si tú compras un Strumate, un Lutalice, son marcas, obviamente, que la calidad del proceso es mucho mejor y eso tiene relación. Eso tiene relación totalmente y esa es la calidad ya de la marca, ¿cierto? Yo ya lo veo más es como con marca. Realmente uno se casa con ciertas marcas y esas marcas son las que uno usa comúnmente y no tiene pues nada malo en continuarlas usando desde que te sirva, ¿cierto? Ya lo que ves también es el tema de costos, pero sí, es una cosa que he visto que pasa con ciertas marcas de ciertas hormonas. Doc, pero ahí más que nada, o sea, ¿cómo podría yo, digamos, o sea, bueno, ahí creo que sería con probando de a poco con las marcas que hay, porque lo que pasa es que mi finca está ubicada en un pueblo y en el pueblo solamente hay una sola veterinaria un almacén veterinario que lleva los productos que a ellos le lleven. Entonces, de hecho, ahí es muy difícil encontrar, o sea, llegar y ponerse un poco exigente en el tema de hormonas que usted requiere. Entonces, si es que, digamos, yo no lo llevo desde la ciudad, me toca comprar lo que haya. Entonces, ¿cómo podría ser o hay alguna forma de yo poder identificar cuánto debería usar exactamente o ya me tocaría al prueba y error para ver cuánto me funciona? Yo creo que lo primero sería consultar como con otros colegas que tengan experiencia ya en estos trabajos, ¿cierto? Realmente también es, bueno, uno compra un producto, lo que yo he visto es que muchas veces hay muchas marcas en mucha cosa. Por ejemplo, acá en Colombia, voy a hablar de otra cosa, antibióticos, encuentras de un principio activo unas 15 marcas. Es una cosa de locos. Bueno, estoy exagerando, porque hay unas 8 marcas. Entonces, posiblemente uno, ¿en qué se guía? Primero en el laboratorio, que sea un laboratorio. Por ejemplo, ¿qué recomiendo yo? Que sean laboratorios que tengan una línea hormonal completa. Por ejemplo, Ourofino, posible, yo creo que esta es muy, pues, muy conocida. Ourofino tiene toda la línea hormonal, toda. La prostaglandina, la progesterona, todo. Entonces, posiblemente un laboratorio que tenga toda una línea hormonal es porque posiblemente ha hecho un esfuerzo grande en que si saca todos esos productos, se usen, se vendan y para poder que se vendan es que sean buenos. Contrario a un producto que solo tenga una sola pues una sola línea hormonal, algo así, un solo producto de línea hormonal. Queda uno como, sí o no, ¿sí me entiendes? Esa puede ser un buen indicativo. Lo otro es ya, si sabes, pues, si programas, eso es una ventaja que tienen las sincronizaciones, programas, y al programar te da más chance de poder traer, o si te da y mandas, hay veces, pues, afortunadamente, compras por internet, todo esto, de que te traigan las hormonas que te usen. Y precio, también el precio es importante. Hay veces usted llega al mercado y te sacan prostaglandina marca tal. Una vale, voy a dar cualquier ejemplo, $5 y la otra 20.
y el precio promedio de la prosaglandina es 23. Tú compras la de 5, como que no, ¿cierto? De eso tan bueno no dan tanto, como dice la gente. Yo creo que eso puede ser ciertas cosas. ¿Qué sería lo normal? O sea, de que la casa productora te asegure eso, pero no todas las casas aseguran eso y hay casas comerciales no muy buenas, eso es la realidad. O Listo, doctor, muchas quejarte, gracias. o quéjese, ponga una queja, esa es la otra opción. Claro. Gracias, doctor. Con gusto. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Marco. Disculpe la pregunta, quizás está bien, valga la aclaración un poco tonta la pregunta, pero me gustaría hacerla. ¿En base a qué criterio podríamos escoger un protocolo para una determinada región, una determinada quizás zona? Quizás es una pregunta un poco zafada, pero si podría ayudarme, te agradecería mucho. Pues mira, Marco, hay protocolos que son estándar. Pues lo primero sería, como yo digo, consultar, ¿cierto? Bueno, hay veces no hay que dejarse llevar por la masa, sino usar, pues, si eso es lo que más se ha usado es porque posiblemente ya luego el ensayo-error te ha usado. Entonces, lo primero, bueno, sería mirar qué tipo de ganado vas a trabajar. Y si es el mismo tipo de ganado, si son novillas, vacas, porque cambia la respuesta. ¿Listo? Lo otro, teniendo en cuenta ese tipo de producción, es mirar, ¿cierto?, en el mercado qué se ofrece, porque no todas las hormonas las tienes disponibles. Entonces, pues muy chévere y todo usar gonadotropina clónica equina, pero si no la venden o como decía Daniel, no la tienes disponible, no la vas a poder usar, ¿cierto? Ya. Y tercero, bueno, tercero ya está en que el protocolo que uses mire si tiene un buen efecto, ¿cierto? Y eso va a depender mucho del estado reproductivo de las vacas y por eso hablamos, pues en todos los protocolos que vamos a ver, que no los hemos visto todos, se habla mucho de si hay cuerpo lúteo, si hay folículo, ¿cierto? Y de otros factores que les voy a mencionar más adelante. Entre esos está, y es muy importante, la condición corporal. Eso es algo muy determinante en los protocolos. Entonces, esas serían como las indicaciones. No hay un protocolo perfecto. Hay ciertos protocolos que sirven, unos sí, unos no. Incluso entre cada finca hay unos que no tienen muy buena respuesta, porque cada finca es un mundo diferente. Entonces, no hay un protocolo así universal. No, hay No sé, pues, ¿cómo ciertos puedo ver? guías que te van a ¿Cómo ayudar. puedo ver? Ya. Gracias, doctor. Justamente ahí va mi pregunta, ¿no? Porque cada ganadería, cada hacienda tiene distintas respuestas, ¿no? Entonces ahí quizás surgía la duda de que quizás, obviamente sabemos que no podría haber un protocolo ideal o un protocolo de 100% para todas las fincas y por eso decía, quizás algún parámetro que te acerque a que este protocolo sí podría funcionar en esta finca y en la otra no. Entonces, le quedo agradecido, doctor, me aclaró la duda. Con gusto. Doc, y una consulta. Bueno, yo visito algunas haciendas. Yo trabajo en la venta de lo que es alimentos balanceados. Nosotros visitamos igual, no sé, tal vez usted le conozca al doctor Fernando Morales, que es colombiano. Nosotros visitamos algunas haciendas y él en uno de los casos recomendó algo que usted mencionó, el tema de condiciones corporales y todo ese tema. Eh, le escuché yo que recomendó en alguna de las visitas el tema de sincronizar o utilizar protocolos para sincronización en animales flacos, porque saldría, o sea, me invento, de 10 animales flacos, por lo menos 3 voy a preñar. Y como usted lo mencionó en algún rato de la clase, o sea, lo están preñando a la fuerza, pero no estoy perdiendo dinero en el tema económico. ¿Qué efectos tendría eso después al ya ese animal parir y todo eso? ¿Tendría algún efecto después de eso en el tema de celo posparto o algún tema después de eso?
Realmente, bueno, esa es una muy buena pregunta. ¿La fertilidad posterior? No, porque el manejo que hasta ahora no se ha visto pues algo así. También la gente ha dicho de que si hay efecto en el ovario, pues por esas hormonas y todo, y no hay un efecto muy marcado realmente, ¿cierto? Donde sí se vio mucha diferencia era en vacas que se superovulaban. Ya después de ciertas superovulaciones se tenían que preñar para volver a como reorganizar toda la parte hormonal. Pero lo que va a ocurrir de ahí, si la gestación fue un éxito, bueno, ese sí es un buen argumento. Yo lo diría más es que además de que preño algunas y con una o dos que preñe pago el trabajo o el dinero que esto me costaría, eh, también es que a muchas les induzco la ciclicidad, es decir, la saco de anestro. Esa es otra recomendación. Pero ya de ahí cuando queda preñada, y si queda preñada y es un éxito, porque hay algunas, una vez de unas vacas flaquitas, una vez y está preñada, es el manejo en general hacia adelante. Si la vaca se preñó flaca, usted la puede engordar en la gestación. Y normalmente las vacas próximas a parir mejoran mucho la condición corporal porque se vuelven un poco más eficientes en la conversión de comida y todo esto, pero va a obedecer más a cuestiones de finca, más que ya el trabajo hormonal. El trabajo hormonal ya se hizo, ya las hormonas cumplieron su efecto cuando se preñó, pero ya en adelante ya es cuestión de todo el ambiente que rodea a la vaca. ¿Cierto? Y posteriormente a la fertilidad, si ella pare flaca, se va a demorar otra vez volver a parir porque parió flaca, no por el protocolo, sino porque parió flaca, ¿cierto? No parió con una condición adecuada y por la misma lactancia perdió condición corporal, entonces no se va a recuperar rápidamente para volver a preñarse. Listo, Doc, muchas gracias. Con mucho gusto. Excelente. ¿Hay alguna otra pregunta en la sala? Bueno, como no hay preguntas, podemos dar por finalizada esta sesión. Muchísimas gracias, profesor Brian, y muy buenas noches a todos los participantes. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Buenas Hasta luego, noches gracias. buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.